Hola a todos, amigos. No nos habíamos ido. Nos hemos tomado solo un pequeñito descanso. Estamos en el Café de la Factoría, otra vez. Yo, JC Sánchez. Y hoy tenemos con nosotros a Carlos Basas. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Oye, muchísimas gracias por hacernos un huequito y estar con nosotros aquí en el Café de la Factoría, ¿eh? Estoy encantadísimo de tenerte aquí con nosotros. Que me han dicho que el café es bueno. A ver. Bueno, eso luego me lo dices. Luego después me lo dices, a ver si es bueno o no es bueno. Por lo menos lo ponemos con muchísimo amor, y con muchísimas ganas. Para los que no conocéis a Carlos Basas, que sois muy poquitos, os diré que Carlos nace en Barcelona en el año 74, que es hace nada, porque ya lo veis que está hecho un chaval. Es licenciado en periodismo y es doctor en comunicación pública. Y además realizó su tesis, lo tengo por aquí apuntado, Carlos, para que no se me olvide, realizaste tu tesis sobre la crítica cinematográfica en España. Eres profesor de guión audiovisual y dirección y realización en la Escuela de Imagen y Sonido de Pamplona. También eres profe en factoría, has hecho nuestro taller de guión y ahora, bueno, pues creo que nos contarás a lo largo de la entrevista, pero tienes en marcha, junto con Concha y la dirección de factoría, pues un taller un poquito más largo de novela negra que me parece que, bueno, te viene fantástico. Yo tengo muchas ganas y ahora te preguntaremos que nos cuentes un poquito qué tal y de qué va. Has sido crítico de cine en prensa, radio y televisión. También además has participado, has impulsado y ayudado a tus alumnos en el rodaje de aproximadamente unos 12 cortos, si tengo bien entendido. Además, uno de ellos fue premiado en el Festival de Cortos de Antequera. Sí. Muy bien. Fuiste director de fotografía en el corto Zulo, que fue dirigido por Miguel Puello y que además también recibió un premio en el certamen de arte contemporáneo Explum de 2005 de Murcia y que ha sido exhibido en la Bienal de Nueva York. Has sido autor, o eres autor, de 3 guiones de corto. Corrígeme si me equivoco, pero creo que son El Ojo de Cristal, Sopa de Pollo, me encanta este título, me encanta, es brutal. Y Basajaún. También, además de los largos, Manual de Relojería, Giri, no sé si Giri, ¿vale? Que fue también, además, se le otorgó el premio como mejor guión de Festival de Cine Negro en el Festival de Manresa. Ética N. Y Caminos en el Cielo. Y además eres el responsable de innumerables spots publicitarios para distintas empresas e instituciones públicas. De hecho, el último creo que tiene que ver con el turismo en la región donde vives, ¿no? El último que has hecho. Estoy así hablando un poco de memoria, pero creo que sí. Una campaña nacional para turismo en Navarra. Fenomenal. Eres vocal, además, de cine del Ateneo Navarro y autor, ahí voy, de pues novelas como Aquí y el misterio de los cerezos, en 2012, Siempre pagan los mismos, 2015, Maltrago, en 2016, El honor es una mortaja, 2013, Aki Monogatari, El misterio de la gruta amarilla, 2015, Muyokan, 72 haikus y un jisei, y junto a Víctor Blanco y Alexander Páez, pues habéis creado también El hombre sin nombre. Este título también me parece brutal, este último. Y además, pues si pues todo esto fuera poco, pues eres maestro Byutusu y tercer Q de Jiu-Jitsu. Estoy flipando. O sea, es que esto a mí me parece, digo, bueno, ¿de dónde saca? Bueno, de hecho, vamos a comenzar la entrevista precisamente con esta pregunta, porque yo creo que es obligada, Carlos. ¿De dónde sacas el tiempo para todo esto? No sé, es que pues sacrificando horas de sueño. No, en este mundo es importante saber compartimentar y separar. La escritura te absorbe muchísimo y tienes que saber parar.
Tienes que saber parar y tener otras actividades más físicas que te liberen de lo que sería estar todo el día dándole vueltas al coco, ¿no? Entonces te vas al dojo y haces una hora o dos de jiu-jitsu o haces una hora o dos de kenjutsu, de jujutsu, y es absolutamente liberador porque durante ese rato no piensas en nada. Y para mí es muy importante, igual que pues, cuando puedes irte una horita al gimnasio, aunque sea a correr, a hacer pesas o lo que sea, ¿no? Regalarte esos momentos en los que trabajas el cuerpo y no la cabeza. Hay quien dice, no sé si estás de acuerdo, Carlos, que bueno, pues hay disciplinas deportivas y disciplinas deportivas aplicadas, que van mejor para bueno, profesionales del mundo artístico o escritores un poco como nosotros, ¿no? Y otras que no van nada bien. Una de ellas, bueno, hay gente que le encanta pues hacer los deportes de manera individual, nadar o ir a correr y tal, porque dicen que de alguna manera, bueno, pueden ir pensando en sus cosas y demás. Y otros que a la inversa, mejor, bueno, pues deportes colectivos, porque así, lo que dices tú, no piensan absolutamente para nada. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo lo primero, como no me tomo las artes marciales como un deporte, sino como otra cosa, porque no compito, nunca me ha gustado la competición, pero sí me gusta el hecho de entrar en el dojo, dejar fuera lo que pertenece al mundo de fuera y practicar con los compañeros, ¿no? Practicar movimientos, repeticiones, katas y aprender cosas nuevas, ¿no? Y eso, por un lado, tiene una parte individual, porque en el fondo eres tú, pero el hecho de estar con otra gente que no tiene nada que ver con tu mundo, que no son escritores, sino que son fontaneros, economistas, empleados en una cadena de montaje, lo que sea, primero hace que te olvides de tu burbuja. Segundo, hace que interactúes con gente del mundo real, porque cuando te dedicas a escribir muchas veces tú creas mundos y solo hablas e interactúas con otros escritores, ¿no? Y dejas de lado una parte de la realidad que es importante no dejar de lado, ¿no? Así que a mí me gusta pues, salir de casa, irme eso, al gimnasio un rato o a veces a pasear y bueno, porque o sea, hacer una proyección de jiu-jitsu bien hecha libera mucho. Sí, además que sí. Te voy a preguntar antes de nada por esto, ¿qué es el Buitousu? Vale, en la formación tradicional de los samuráis, de siglos anteriores en Japón, había como dos ramas. Una es la rama a manos vacías, ¿vale? Que sería lo que antiguamente se llamaba Jujutsu, y que desembocó luego en el Jiu-Jitsu y después se escindieron, salieron las ramas del Judo, del Aikido, que es mucho más moderno, tienes el Karate, etcétera. Y luego estaba la rama del Bujutsu, que era la formación más militar en el sentido de uso de armas. El Bujutsu no es más que un compendio de una serie de disciplinas que puedes practicar por separado o todas juntas, ¿no? Y son pues lo que sería Kenjutsu, el manejo de la katana, Nitojutsu, de las dos espadas, Yojutsu, que es el manejo del palo, Bojutsu, que es el palo largo, Tanbojutsu, que hoy en día sería el equivalente pues, a la porra policial o al palo corto. Cuando todo eso lo reunimos en una actividad común, a eso se le llamaba el Bujutsu, ¿no? Sería la formación que tendría un samurái desde su prácticamente Genbuku, ese paso a la edad adulta a partir de los 14, aunque hubiera empezado antes a formarse. Pues es un poco eso, ¿no? Durante un tiempo, sobre todo en el periodo más en guerras, cuando todos los clanes estaban en guerras y la batalla era constante, pues el samurái recibía una formación militar completa, ¿no? Poco a poco, cuando el periodo en guerras desaparece y entramos ya a principios del siglo XVII, pues los samuráis se especializan muchas veces en el manejo de una única arma. Y lo hacen ya no desde un punto de vista de la práctica militar, sino más de la disciplina personal. Lo que sería por eso distinguimos muchas veces esa terminación en artes marciales. Cuando algo es jutsu, kenjutsu, está destinado a una aplicación práctica en el campo de batalla, por ejemplo, ¿no? Cuando algo es do, ken, do,
busca más un perfeccionamiento personal y una disciplina, ¿no? Busca más una vía, un camino espiritual, aunque sigas practicando físicamente, ¿no? Pero ya no tiene sentido hoy en día, o no parece tener mucho sentido, pues aprender kenjutsu porque nadie va con una katana por la calle, ¿no? Por eso se desarrollan disciplinas posteriores como el kendo, el aikido, el judo, que son disciplinas que siguen manteniendo esa parte física y marcial, pero que están orientadas y destinadas a otra cosa, ¿no? De hecho, más interior. Claro, de hecho, el sufijo do, ¿no? Significa camino, ¿no? De hecho, de ahí el karate do, que es como que o el judo, ¿no? Que es lo que mucha gente... Yo, como te decía también un poco fuera de cámara, practiqué durante muchísimo tiempo el karate y al principio además iba a haber hecho una broma precisamente con el tema de las artes marciales contigo para iniciar esta entrevista, pero precisamente por el respeto que le tengo, por el respeto que tengo por las artes marciales y lo que significa, y sobre todo por la espiritualidad, más ese camino más que la práctica de carácter físico, y te digo, casi que no digo, porque oye, pues vamos a explicarlo más bien así dentro de la entrevista, que yo creo que les va a gustar. También es importante quitarle un poco de hierro al asunto. ¿En qué sentido? Cuando conoces a maestros japoneses, ellos, entre comillas, se lo toman mucho menos a pecho que nosotros. Sí, sí que es verdad, sí. Como occidentales, cuando practicamos una disciplina oriental, casi que la reverenciamos, ¿no? Luego te encuentras con alguien, hay de todo, ¿eh? Hay maestros japoneses tremendamente serios con la tradición y tal, pero luego hay otros que dicen, por ejemplo, el tema de los cintos, ¿no? Los cintos de colores es un invento para nosotros. Sí. Porque el occidental no es capaz de decir, pues llevo el cinturón blanco hasta ser negro y estoy 6, 7 años practicando por el gusto de practicar y aprender. No, hay que inventar una serie de grados con colores para que el señor occidental diga progreso adecuadamente, ¿no? Son esas pequeñas metas que los occidentales necesitamos tanto, sentir que evolucionamos y que los orientales, pues no tanto, ¿no? Yo cuando practico Bujutsu, el tema de las armas, por ejemplo, yo llevo siempre el cinto blanco. Aunque sea cinturón negro segundo dan, mi cinto siempre es blanco, ¿vale? Llevo lo que sería el obi más ancho para sujetar el nihonto, la katana, y ya está. O sea, a mí el color de un cinturón, de hecho, cuando practico Jiu-Jitsu, nunca practico con mi cinto correspondiente. Algunas veces me pongo el blanco, otras veces llevo el amarillo, otras veces miro en la bolsa y ¡ay, va! Solo tengo naranja. Pues este mismo, da igual. Sí, y me pongo eso. Y es muy curioso porque a veces te toca sustituir al maestro pues porque él no ha podido venir, etcétera, y te toca dar la clase, tú vas con el cinto naranja o con el cinto verde y tienes a otros cintos negros y si no te conocen, porque han practicado contigo ya mucho tiempo, etcétera, te miran extrañados, ¿no? Es decir, ¿quién me tiene que enseñar a este tío que lleva un cinturón de color verde a mí que soy negro segundo dan, ¿no? Pero bueno, son esas pequeñas cosas que poco a poco, pues bueno, la gente va aceptando, ¿no? Sí, va un poco más. Una de las anécdotas más espectaculares que tengo al respecto fue, me tocó dar una pequeña clase de tambojutsu, de lo que sería el bastón policial, el bastón corto, y me acuerdo que le tuve que enseñar una técnica a el que fue el introductor del Jiu-Jitsu en España, un teniente coronel del Ejército del Aire, José Manuel García, que lo es todo, es cinto rojo, yo creo, en Jiu-Jitsu, por Japón, 10º dan, es una institución. Y yo jamás llegaría a saber tanto como él. Pero él, en el caso de Tambojutsu, era alumno. Y ver como un tío que es alguien a quien tú respetas e idolatras, de repente se pone en esa actitud de, bueno, yo soy nuevo en esto, enséñame, no tiene precio, ¿no? Eso es lo que te da las artes marciales cuando las practicas de un modo certero, ¿no? Luego te encuentras con otros grandes maestros que no, que lo que hacen es llevar por delante el hecho de que yo soy cuarto, quinto, sexto o séptimo dan. A ver, todos desde que empezamos un arte marcial hasta que lo terminamos somos alumnos. Todos somos aprendices, todos los días, por muy décimo dan que seas, ¿no? Y como yo muchas veces digo, siempre hay un pez más grande. Sí, además es cierto, ¿eh? Yo esto que dices, yo creo que una de las cosas que más nos enseñan las artes marciales, ¿no? Es la humildad. Yo recuerdo de haber estado entrenando en muchas ocasiones, bueno, el maestro Yasunari Shimi, una institución también dentro de lo que es karate y la escuela Shitoryu. Y decía, bueno, aparte de que él decía también un poco
que los cinturones servían para sostener o para sujetarse los pantalones y no para nada más, ¿no? Y en todo caso. Sí, un poco este tema, ¿no? Básicamente era las cuestiones de que yo siempre, o él, en este caso dice, yo siempre aprendo de todos vosotros algo nuevo cada día. Hay que estar con los ojos abiertos y demás. Entonces, a mí eso siempre me fascinaba. Bueno, pues seguir avanzando un poco porque podemos hacer una entrevista paralela, además, aparte de esto, es tremendo. Quería preguntarte también, Carlos, los personajes principales de tus obras son investigadores, detectives, fundamentalmente, como es el caso de Heródoto Corominas. En muchas ocasiones, además, hablas de la fase de documentación como, bueno, fundamental, de las más importantes a la hora de la confección de una obra, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Explícanos. Vale, yo en el caso de mis novelas negras, que son de lo que sería corte policial, es decir, de investigación policial, lo que hago, pues bueno, hablas con profesionales, ¿no? Hablas con profesionales y procuras aprender de cómo se hacen las cosas en el mundo real y cómo se hacen las cosas, al menos en mi caso, en el mundo real en España. Pero es importante decir una cosa. El hecho de que yo quiera aprender cómo funciona el sistema de investigación policial de un cuerpo como la Policía Nacional, por ejemplo, la Guardia Civil en España, no significa que en una novela, que es una pieza de ficción, obligatoriamente deba seguir ese procedimiento, ¿vale? Hay que distinguir entre dos cosas muy importantes. El concepto de verosimilitud y el concepto de veracidad. Los que nos dedicamos a la literatura y al tema de la ficción, para nosotros lo importante es que una novela sea verosímil, no que sea veraz, ni que tenga veracidad respecto al mundo real. Y hay mucha gente que no entiende la diferencia entre ambos conceptos, ¿no? Que a mí me guste conocer cómo funciona el mundo policial es algo personal. Y que me guste ser preciso cuando lo escribo en una novela, para mí es algo importante, pero a nivel personal. Pero desde el punto de vista de la calidad de la ficción, no es algo decisivo. Por ejemplo, te encuentras muchas novelas, sobre todo de gente que empieza, que se han documentado, pero muchísimo, y que lo primero que quieren hacer es, como me he documentado mucho sobre cómo es una autopsia, por ejemplo, lo que hacen es, se pasan 4 páginas describiendo a un personaje haciendo una autopsia. Eso al lector no le interesa, ¿vale? Lo que nos interesa son las relaciones entre los personajes. El hecho de cómo es la técnica exacta y precisa de una autopsia es algo que, más allá de la curiosidad, no suele tener relevancia desde un punto de vista dramático. Pero si la gente empieza y se ha documentado mucho y quiere demostrarte que, oye, yo he estado en una autopsia o he hablado con un forense, te llena los textos de eso. Te lo suelto todo. Sí, es algo que aprende, conforme vas publicando novelas, es algo que aprendes a editar. Y lo divertido es que cuando quieres plasmar mucho la documentación que tienes y que has manejado, acabas cometiendo un error para mí muy grave en una novela. Acabas escribiendo diálogos y textos explicativos, no narrativos, ¿vale? Lo que acabas teniendo es un personaje explicándole a otro cuál es el procedimiento. Porque en el fondo lo que estás haciendo es explicarle al lector, este es el procedimiento. Pero hay un planteamiento absurdo. Un forense jamás le explicará un procedimiento a un inspector de policía que ya ha visto 10 autopsias. Ya se lo sabe. Es inútil tener una escena en la que el forense está diciendo, pues esto, no sé qué, esto, no sé cuántos, y esto lo hacemos aquí, así porque tal. Ahí es donde entra en juego lo que dices, ¿no? Precisamente de la verosimilitud y la veracidad. Es decir, veraz es, pero no es verosímil. Sí, y la verosimilitud lo que hace es afectar a la lógica interna, narrativa y dramática de una obra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, desde el punto de vista veraz, de la veracidad, la determinada fantasía o Superman no resiste el envite. Porque no es veraz que un tío con mallas azules y un calzoncillo rojo subvierta las leyes de la gravedad y vuele. Pero sí es verosímil. ¿Por qué? Porque se ha construido la historia de tal modo que yo me lo creeré o no, pero dentro de la obra es verosímil que ese niño ha llegado de otro planeta donde hay otras leyes físicas y en la atmósfera de la Tierra tiene superpoderes. ¿Por qué? Porque yo he construido la historia para hacer eso creíble. Es decir, es verosímil, pero no es veraz. En la literatura nos ocupamos de lo verosímil. En el ensayo y en otro tipo de textos se ocupan de lo veraz. Y es importante que la gente sepa distinguirlo.
Sí, sobre todo aquí hay muchos conflictos, ¿verdad, Carlos? Con los compañeros de novela histórica, que siempre hay algún lector que se presenta en alguna de las ocasiones o de las entrevistas o incluso en muchas presentaciones e intentar pegar zascas al autor, ¿no? Porque esto no pudo ocurrir en tal momento y tal. Y lo que hay que decir es decirle, bueno, has venido a la presentación de una novela de ficción, no de un ensayo histórico sobre la figura del rey Arturo, ¿vale? Justo. Y lo que hay que entender es, yo puedo ser más o menos fiel a los datos históricos y a lo que ocurrió en realidad, pero dependerá exclusivamente de mí como autor. Si en cambio soy un catedrático de historia antigua y voy a escribir sobre el Imperio Medio en Egipto, pues evidentemente las reglas que tengo que seguir son otras. No puedo mentir, no puedo ficcionar, no puedo... Pero como escritor de ficción, de hecho, lo que se me pide es eso, que ficcione. Y siempre, a no ser que te metas dentro de la piel de un personaje histórico del cual tuviéramos infinidad de textos sobre lo que pensaba de todas las cosas, acabas ficcionando algo. Su forma de pensar, su forma de... Para mí, yo no cultivo la novela histórica, o en parte, en mis novelas sobre Aki y sobre Japón, porque están ambientadas en el siglo XVII, pero a mí lo que más complicado me resulta de hacer una novela histórica no es tanto la parte historiográfica de datos, de pues, cómo se vestía, qué se comía, en qué vehículos de locomoción se iba, sino para mí lo más complicado en esas novelas es dotar a tu personaje de la mentalidad que debía de tener un tío de esa época, porque no tienen nada que ver con la nuestra. Entonces, te lees muchas novelas históricas donde tienes a un personaje del siglo XVII que piensa como un tío del siglo XX. Y dices, a ver, no, un tío del siglo XVII evidentemente era católico hasta la médula, probablemente pues apoyaría la expulsión o el asesinato del Moro, no sé. Sí, está muy de actualidad eso, ¿eh? Sí, se pensaba, en esa época se pensaba de un modo distinto, ¿no? Para mí ese es un error muchísimo más grave que ninguno de los que te echan en cara el dato histórico o sobre si un caballero romano no podía ir con un caballo con estribos, lo otro es más importante y más difícil, ¿no? ¿Cómo me meto yo en la mentalidad de un tío de hace 4 siglos? Es que es muy complejo eso. Que evidentemente sería machista, sería con un desprecio por determinado tipo de vida, sería clasista, sería un tipo bastante desagradable. Es que luego tienes además el contrapunto, ¿no? O sea, es decir, justo lo que tú estás diciendo. Dice, vamos a ver, yo en tal época histórica estoy reflejando un personaje masculino, pues evidentemente en muchas ocasiones machista, misógino seguramente, o sea, con un pensamiento radical obtuso tremendo, salvo que estuviésemos hablando de una persona con una amplitud de miras, con un cerebro a lo mejor construido de otra forma. Porque tú lo haces así y te llevas un zas. Es que ha presentado un personaje que es completamente machista, que es... Pero chico, ¿cómo lo hago? Entonces, por eso en novela histórica yo distingo entre las novelas que tienen un personaje del siglo XXI metido en el pasado, ¿vale? Y las verdaderas novelas históricas donde tengo un personaje que intenta reproducir esa forma de pensar de la época, ¿no? Esas para mí son las mejores, pero evidentemente desde el punto de vista de la corrección actual, pues no lo son nada, ¿no? Pero es como Arturo Pérez Reverte con A la Triste. O sea, un tío de los Tercios de Flandes, ¿vale? Evidentemente no puede respetar la corrección política, social y de hoy, ¿no? O sea, eran unos probablemente animales. O sea, era un tío con poco aprecio por la vida, violento, lo que decíamos, misógino, etcétera, ¿no? Y en una sociedad de clases donde todo estaba muy compartimentado y muy claro. Si yo soy un noble en el siglo XVII, pues eso significa y determina muchas cosas. Pero bueno, pues en la novela policial pasa un poco eso. Pero a mí me gusta, pues porque me gusta desde el punto de vista personal, conocer cuál es el trabajo real de los policías, ¿no? Porque es apasionante. Y porque muchas veces te aporta determinados giros y datos que bueno, hacen que la novela mejore. Yo, por ejemplo, novela policial, hablando un día con un forense amigo mío, pues me decía, joder, estoy harto siempre de que salga lo típico por culpa del CSI, lo de cómo se toma la temperatura de un cadáver. Pues nada, le metemos el punzón hasta el hígado y tomo la temperatura del hígado, etcétera, ¿no? Y él me decía, no, o sea, yo cuando he ido a una escena de crimen, la temperatura del cadáver aquí la tomamos metiendo el termómetro por el culo. Claro. Y es así.
Entonces yo dije, joder, decidí incluirlo no porque quisiera ser más veraz y más realista, sino porque desde un punto de vista dramático me pareció más interesante, ¿no? Es decir, tienes a un tío muerto y encima sufre esa última humillación, ¿no? Que llega posiblemente un termómetro ahí para comprobar la temperatura, ¿no? Y después, eso me parecía interesante para la novela. Y muy real desde el punto de vista de la evolución humana, porque antiguamente, además, a los niños se les ponía precisamente o bien en la ingle o bien en el culete. Hoy en día ya te meten ahí con los electrónicos estos y tal, pero sí, a veces la realidad te proporciona elementos dramáticos que te pueden servir mucho para la ficción. Pero los escritores que nos dedicamos a la ficción no debemos ser jamás esclavos de la realidad, porque nos dedicamos a crear mundos fantásticos, mundos posibles. No ni reales ni veraces. Luego ya cada uno, desde un punto de vista personal, escoge. Yo, por ejemplo, escribo novela negra y a mí me gusta mucho tratar el tema del realismo social. Y procuro que mis novelas estén muy pegadas a la realidad que me rodea. Pero eso te preguntaré ahora un poquito más adelante. Digo, eso es para mí una opción personal. No significa que porque haga eso sea mejor escritor de novela negra que otro que no lo hace. Y eso yo creo que hay que dejarlo claro, porque muchas veces existe una corriente de que si no eres practicante del realismo sucio en la novela negra, no estás haciendo buena novela negra, ¿no? Hay gente que escribe de forma diferente y hace unas novelas buenísimas. Eso es lo importante. Te preguntaré, como te decía antes, un poquito más adelante sobre este punto, porque me parece muy interesante. Carlos, ¿cine, televisión, publi o literatura? Ahora que la he ido probando más, yo creo que literatura. Literatura porque cuando escribes cine, también el proceso creativo es individual, ¿vale? Eres tú frente a un guión, construyendo una historia, pues utilizando unas herramientas un poco diferentes, pero en el fondo estás construyendo una historia, ¿no? Pero a la hora de ejecutarla, dependes de tal cantidad de cosas ajenas a ti que yo me he ido decepcionando. Me he ido decepcionando, ¿por qué? Porque, bueno, tú escribes un guión, me ha pasado, ¿no? De los guiones de largometraje que he escrito, ninguno ha llegado a la gran pantalla. Y da igual que uno haya sido premiado internacionalmente, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy difícil levantar una producción, y más en este país donde no existe una verdadera industria. En cambio, en la literatura, si encuentras un editor, eres tú, has escrito tu texto, está el editor, se edita el texto, se trabaja y se publica, ¿no? Lo que es el proceso, desde que tú creas algo a que ese algo llegue al mercado, es un poco menos azaroso. También es muy difícil, ¿eh? O sea, es muy difícil encontrar una editorial profesional que diga, oye, me ha gustado tu libro, lo sacamos adelante y lo publicamos. Pero me parece menos complicado. Y me parece más corto y no necesito 6 o 7 millones de euros para que alguien me publique un libro y llegue a las librerías y el lector pueda enamorarse de él. En cambio, en el cine, pues ya sabemos cómo funciona la cosa. La verdad es que es tremendo. Te paras a pensar y dices, la cantidad de posibilidades que un escritor tiene para dedicarse a su profesión. Lo difícil que esto es. O sea, porque hablamos desde, precisamente, escritores de guión, para series, para televisión, para cortos, para largos, obras de teatro, dramaturgos, literatura, relatos, pues, madre mía, o sea, para publi, videojuegos a día de hoy, un montón de cosas y creo que es una máxima que se repite en casi todas las entrevistas que llevamos hechas aquí en Café de la Factoría, de lo difícil que es, lo extremadamente difícil que es en este país poder vivir de la literatura o poder simplemente, bueno, complementarlo, ya no vivir, simplemente complementar o ver tu obra publicada. No, es casi imposible. O sea, yo creo que la gente que se publica muchísimo en España, pues hay años de 70, 80 mil títulos y el 85, 90 o 95% igual, me arriesgaría a decir, de los autores de esos libros no viven de la literatura. No viven directamente de escribir, ¿vale? Porque luego sí puedes vivir de la literatura y de su periferia, pues porque si has tenido un éxito con un libro, aunque no te haya dado unos beneficios económicos tremendos como para retirarte, sí te abre las puertas a dar cursos, a dar clases. Es decir, es toda una periferia que hay alrededor del libro y de la literatura que te puede permitir vivir de ello, ¿no?
Porque si pues, tú has ganado un premio muy prestigioso, pues te retienen para más conferencias, puedes subir el caché de los cursos de escritura que das, puedes iniciar la ronda por los institutos Cervantes de Europa o del mundo, te pueden requerir de aquí y de allí, ¿no? Es decir, en el fondo sí estás viviendo de la literatura. Y luego pues te piden colaboraciones en medios de comunicación, ¿no? Pues yo no sé, tienes a gente como Arturo Pérez Reverte, Javier Marías y otros que pues eso es una parte importante de sus ingresos, ¿no? Pues escribo un artículo en un suplemento dominical todas las semanas y me pagan tanto por eso. Además colaboro en la radio. Además, pero para el 90% restante de los escritores que publicamos en este país, pues vivir solo de los libros es imposible. Y más teniendo en cuenta que en este país se consume muchísima ficción, ¿vale? No es que no la consumamos, se va relativamente bastante al cine, pero se consume mucho audiovisual. Aunque la gente no vaya al templo correcto, a la iglesia, que es la sala de cine, la gente consume muchísimo audiovisual, muchísimo. Es decir, que nos encanta la ficción, la consumimos, pero la ficción en formato libro es la peor parada de todas. Porque yo creo que es la que más exige a su consumidor. Y no siendo la exigencia muy alta, ¿vale? Pero no es una exigencia pasiva. Cuando tú vas a ver una peli, muchas de las pelis que vemos, la exigencia es pasiva. Te sientas, te lanzan una peli, la ves, luego reflexionarás más o menos sobre ella si la peli lo permite, ¿no? Con una serie de televisión exactamente lo mismo. De hecho, la mayoría de gente que consume esa ficción lo hace para entretenerse y evadirse. Sí. El libro te exige un poquito más, ¿vale? Y eso que sus instrucciones de uso, se lo recuerdo a la gente, son sencillas. Escogerlo, abrirlo y leer. Algo que todos sabemos hacer. No necesitas ni conectarlo, no se te acaba la batería, nada de eso, es así de sencillo, ¿no? Es el invento tecnológico más importante de la humanidad, al menos para mí, el libro impreso. Pero exige un poquito más, porque no es un consumo rápido y en muchos casos, si el libro es bueno, tampoco es un consumo fácil. Te exige desde el punto de vista emocional. Por eso, los libros que funcionan mejor, ¿cuáles son? Los que menos te exigen. Los que son más parecidos a una película, los que tienen un lenguaje aséptico McDonald's fácil, te prometen una aventura estructurada como si fuera una peli, con infinidad de giros como si fuera una peli, como si fuera un thriller, solo que negro sobre blanco. Y esos son los que mejor funcionan y los que más se venden. Hay otros libros que son impresionantes obras de arte, pero que te exigen el uso de dos órganos muy importantes para consumir ficción, que son el cerebro y el corazón. Y todo lo que suponga una exigencia hace que la gente abandone. Ves a países como Francia o como Alemania, donde los índices de lectura son altos y son nuestra envidia, y lo comparamos con España y dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿no? O sea, ¿qué hago yo escribiendo más y más libros? Bueno, yo creo que también parte un poco de la necesidad personal de cada uno también, ¿no? Después, como tú decías anteriormente, y ahora te preguntaré también un poco la necesidad de no sé si criticar o mostrar una realidad social en la que vivimos, de la que somos parte, ¿no? E intentar transformarla de alguna manera o intentar ayudar a tomar otra visión, ¿no? A la gente con la que vivimos. Quería preguntarte... Sí, perdona, claro. Iba a decirte, fíjate que los escritores somos tan vanidosos que creemos que tenemos la capacidad de cambiar el mundo. ¿Ya ves? Sí, algunos sí la tienen y sí lo han hecho. Porque hay libros que han cambiado la historia y han cambiado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, todos tenemos esa pequeña vanidad de que quizá algún día con una de nuestras obras lograremos cambiar algo y generalmente no es así. No, generalmente no es así, ¿no? Pero yo creo que, bueno, dentro de ese alma romántica, ese espíritu romántico que tenemos, también forma parte un poco, entrecomillada, de nuestras obligaciones, ¿no? Ya que tenemos esa capacidad de poder hacerlo, al menos intentarlo. Ya que no nos van a dejar llegar a donde se toman las decisiones de verdad para poder transformarlo de alguna manera, pues intentar crear conciencia, ¿no? Ya sé que es muy complicado, muy difícil por lo que decías tú anteriormente, porque se necesita para eso, por parte del lector,
poner en marcha el cerebro y poner en marcha el corazón, ¿no? Y eso no está la gente como muy dispuesta, pero... Sí, pero también, aunque suene contradictorio con lo que he dicho antes, también yo en eso soy más de la mentalidad japonesa del Kaizen. Hay que cambiar lo pequeño y lo inmediato. Es lo único que podemos, sobre lo que podemos incidir. Hay gente que tiene la capacidad de cambiar con muy poco grandes cosas, ¿vale? Gente como Thoreau, gente como... Estoy hablando de grandes, ¿no? Pero de esos hay uno cada... Lo que podemos hacer los seres humanos en general y los escritores, pues con nuestras obras en concreto, es tratar de cambiar un poco lo inmediato. Y no podemos aspirar a más, ¿no? Porque si no, nuestra vanidad y nuestro ego se resquebrajarán rapidísimamente, ¿no? Pero sí, hay, al menos por mi parte, hay una voluntad de tratar de exponer lo que me rodea para intentar o cambiarlo o mejorarlo un poquito. Es casi tan difícil como que pongamos a un hombre en la luna, pero si se puso a un hombre en la luna, aunque algunos lo duden, también se puede cambiar mediante palabras muchas cosas, ¿no? Y a las pruebas me remito. A veces no es un escritor en sentido estricto, sino un escritor musical el que con una canción cambia la dirección política de un país o el sentir de una sociedad, ¿no? Las palabras tienen una potencia superior a cualquier megatón o kilotón de bomba. Yo siempre digo lo mismo. ¿Quiénes son los primeros en morir o en ser asesinados en una revolución? Los poetas y los músicos. Luego, inmediatamente llegan los escritores. Pero poetas y músicos, que son los que son capaces de tocarnos en lo más hondo con algo muy pequeño, como puede ser una canción o un poema de pocas estrofas, se van al hoyo rápidamente, porque son los más peligrosos. Y las palabras son el arma más mortífera y quien trata de aplastar una sociedad lo sabe. Sí, además que sí. Me estás tocando a mí con esta entrevista, Carlos. No sé si yo voy a poder terminar al final. En fin, vamos a intentarlo. ¿Son incompatibles aspectos como la crítica social, la denuncia con escribir novela negra? Porque, bueno, veníamos hablando también un poquito que es precisamente lo que tú tratas de hacer en tu obra, ¿no? Hoy día, además, en el contexto político de nuestro país, bueno, pues yo creo que genera muchísimo material para trabajar desde este punto de vista, ¿no crees, Carlos? Hombre, para mí es importante. Yo soy un escritor muy pegado a la realidad social y soy muy crítico. Pero es lo que te decía antes, hay otros escritores de novela negra que no lo son y no por ello hacen peor novela negra, ¿no? A mí me gusta la novela negra con crítica social. Y es la que me gusta escribir y también en parte la que me gusta leer, aunque leo de todo, ¿no? Sí. Pero yo suelo decir que la literatura suele ser el relato, en general, la literatura suele ser el relato de lo extraordinario. Y la novela negra suele ser el relato de lo cotidiano y lo ordinario. Me explico. Tú lees grandes novelas de ficción, como El Señor de los Anillos, bueno, tampoco hace falta irse tan lejos, ¿no? Pero generalmente cuando tú escribes un libro, lo que quieres hacer es contar la historia de un hecho extraordinario, ¿vale? La novela negra, para mí, es todo lo contrario. Lo que trata de contar es el relato de un hecho absolutamente ordinario y cotidiano, incluso a veces sucio. ¿Vale? Tiene poco de extraordinario y los protagonistas de la novela negra, ya sean detectives privados, en el hardboiled, ya sea el policial, ya sea la crime novel con delincuentes, etc., lo que hacen es contar lo ordinario y lo cotidiano, esa parte más fea, más sucia, ¿no? No te encuentras novelas negras donde haya el relato de una aventura épica y extraordinaria, ¿vale? Como, yo qué sé, desde la Odisea, la Ilíada, al Señor de los Anillos, o a muchas otras novelas que te cuentan un hecho extraordinario de una persona a veces ordinaria, ¿no? La novela negra lo que hace para mí es contar desde lo ordinario y desde un personaje ordinario lo ordinario y cotidiano que nos rodea. Y sobre todo incidiendo en la parte más sucia y oscura, ¿no? Para mí la novela negra no tiene tanto, o sea, lo que sería, o como yo definiría la novela negra, no tiene tanto que ver con una serie de tramas o personajes más o menos arquetipos, que también, sino con la mirada del escritor. Cómo mira, a qué mira y con qué intención mira. Y eso es lo que
en el fondo acaba determinando que una novela sea negra o no lo sea, ¿no? Hay novelas que cumplen perfectamente las reglas de lo policial, de lo procedural, de la investigación, que para mí no son negras, son thrillers, que es otra categoría. Cuando digo otra categoría, no estoy juzgando desde un punto de vista de calidad. No, solo de otro género. No, porque hay mucha gente que dice, no, una novela negra es literatura y un thriller no lo es. No estoy juzgando que es mejor o peor literatura. Estoy diciendo que son cosas diferentes, ¿no? Para mí es importante la mirada. Y yo disfruto con esos escritores que sí tienen esa mirada. Y disfruto mucho menos con otros escritores que no la tienen, ¿no? Pero bueno, eso es un gusto personal, ¿no? Pero sí que para mí la novela negra es una mirada y un relato de lo ordinario. Ahí, por ejemplo, en ese punto podemos tener también, hablando de lo sucio, ¿no? Y de la realidad y de ese punto sórdido que muchas veces no nos gusta escuchar del ser humano, ¿no? Podríamos encontrar al Carballo de de Vázquez Montalbán, ¿no? O sea, un poco en esa novela negra con esos personajes, bueno, pues tan reales, ¿no? Y con esa sociedad. Ese reflejo de esa parte de la sociedad más oscura, ¿no? Más desheredada, más olvidada, más sucia. Bueno, lo tienes yo que soy yo soy de Barcelona, aunque vivo en Pamplona, y soy muy de escritores de novela negra catalanes. Tienes a Vázquez Montalbán, tienes a González Ledesma, que es una auténtica delicia, es una maravilla, y son cronistas sociales y políticos de su época. A mí esa novela negra me gusta mucho, porque cuando leo sus novelas, no únicamente estoy leyendo una trama detectivesca, sino que además estoy leyendo cómo ven ellos la sociedad de su momento, tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista social, ¿no? Luego hay otros escritores que no siguen ese entramado clásico de lo que sería un noir, pero que son tremendamente negros, ¿no? Me voy a otros dos catalanes que también reflejan la sociedad barcelonesa de un modo, como son, por ejemplo, Marcé o Mendoza. Son dos brutales, maravillosos escritores, de lo mejor. Otro escritor catalán menos conocido, pero que fuera de lo que sería el círculo de Cataluña, pero que a mí me parecía brutal y buenísimo, que es Pedrolo. Entonces, sí que a mí la novela negra que me gusta tiene esa parte, ¿no? De crónica social de un momento. De hecho, tú te lees a Vázquez Montalbán y desde el 78 hasta el Millennium Carballo, lo que es, con independencia de los casos y las investigaciones criminales que haya, es una crónica social y política de una ciudad y de un país a lo largo de 20 años. Y a mí me gusta esa novela negra pegada, ¿no? Es la misma novela negra, el mismo tipo de novela que practicaron Hammett, Chandler, etcétera, que efectivamente había un caso donde un detective investigaba una trama criminal, pero que son un reflejo de la sociedad norteamericana de los 40 brutal, ¿no? Y a mí me gusta pensar que el día de mañana, y no es vanidad, se conocerá mejor cómo era la sociedad real a través de estas novelas que a través de los libros de historia y de los historiadores, ¿no? Como a mí me gusta pensar que conozco mejor cómo era la Francia de determinada época gracias a Dumas que a un tratado histórico sobre cuál era la moneda que circulaba, cómo era. No sé si me explico, ¿no? Sí, bueno, al final la historia también un poco la escriben siempre como los vencedores, ¿no? Y un poco el documento al rigor que hay, que no quiere decir que no sea cierta, ¿no? Pero que por eso hay otra vida detrás. Por eso te decía que muchas veces estas novelas no son novelas de lo extraordinario, sino de lo cotidiano y de lo ordinario. Y a mí la historia que me interesa es esta, porque es la historia que habla de personas. Y no de hechos ni de fechas, sino de sentimientos, de actos y de personas, de lo que sería un reflejo del alma humana, ¿no? Que en el fondo los que nos dedicamos a la literatura, a la dramaturgia en general, al arte de contar historias, es lo que tratamos de hacer, de hablar de personas. Eso es. Por seguir avanzando, Carlos, en esta entrevista,
tuve el placer, ¿no?, de entrevistar también aquí en el Café de la Factoría a otro escritor que seguro conoces, a Juan Ramón Viedma. Os dejo por aquí el enlace. Palabras mayores. Por aquí os dejo el enlace de la entrevista, chicos, aquel que lo quiera ver. Sí, gran amigo, pero grandísimo escritor. O sea, yo le admiraba mucho antes de conocerle personalmente y le quería como escritor y cuando le conoces, además, es inevitable verle como tipo y como persona, pero es un hombre con una capacidad literaria fuera de lo normal. Pues desde aquí el abrazo, maestro, tanto de Carlos como mío, y a ver si tenemos la oportunidad de vernos pronto. No le llames maestro, que se va a cabrear. Pues teníamos en esta entrevista, y hablábamos un poco de la salud de la novela negra, ¿no? En nuestro país, y hablábamos también un poquito de la proliferación de certámenes y de semanas como el Semana de Getafe, que dirige Vilasilva, ¿no? O Cartagena, Gijón, o bueno, la que tenéis también en Pamplona. Barcelona. Muchísimas, ¿no?, que están proliferando y demás. Quería saber un poco tu opinión al respecto de esto y luego, por otro lado, también un poco preguntarte, ¿tenemos una literatura negra de calidad en España? Lo digo un poco porque abordas en muchas ocasiones, en otras entrevistas que te he leído, ¿no?, la necesidad de la calidad literaria del producto por encima de las ventas, ¿no?, que es un hecho que siempre destaca. Sí, a ver, respecto a lo primero, a mí me hizo mucha gracia, por cierto, y por bien expresado, algo que dijo Lorenzo Silva, es que a nadie le sorprende que haya 80 campos de fútbol en España. ¿Por qué nos va a sorprender que pueda llegar a haber 80 festivales de novela negra, ¿no? Cuantos más haya, mejor. Bien, yo en eso estoy completamente de acuerdo. O sea, todo lo que sea acercar la literatura a la gente, y si ello contribuye a generar nuevos lectores, para mí estupendo. ¿Que el hecho de que haya tantos hace que se repitan mucho determinadas fórmulas? Sí, pero eso no es un hándicap, porque el hecho de que se repita una fórmula parecida en Pamplona y otra en, no sé, en Cartagena, no nos roba público, ¿vale? Una cosa es la gente de Cartagena y la otra es la gente de Pamplona, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que los hemos de enfocar cada vez más a la idea de no crear un evento para que alguien venga a ver un escritor como si fuera una estrella de rock, sino de generar y crear nuevos lectores, ¿no? A través de la presencia de escritores, de hablar de su trabajo, etcétera, generar un interés por la literatura, fomentar la lectura, ¿no? Por eso, un reto que tenemos y que hace muy bien Sergio Vera Valencia en Cuenca es dirigir buena parte de nuestras programaciones a la gente más joven, porque ellos son los lectores del día de mañana, ¿no? Muchas veces algunos directores de festivales negros caemos en la parte más lúdica o más mediática, ¿no? Por aquello de que como dependemos de las administraciones tenemos que justificar que he tenido a 300 personas porque me he traído a esta estrella en concreto, ¿no? Y eso hace que a veces nos olvidemos de lo verdaderamente importante, ¿no?, que es de los lectores. Hay que buscar un equilibrio, pero el hecho de que haya mucho ya proliferado, yo encantado. Otra cosa es si me preguntas sobre el estado de salud. Se habla del famoso boom de la novela negra. Vale, ese boom es un boom, para mí, un poco como una pompa de jabón. Es muy bonito, es muy hermoso, pero es tremendamente frágil. No ha aumentado el número de lectores de novela negra, yo creo, en los últimos 10-15 años. O habrá aumentado, pero no significativamente. Lo que más se lee no es novela negra, es thriller. O es cierta novela de misterio, pero sobre todo es el thriller, La chica del tren, o ese tipo de novelas que para mí no son negras, son otro género. Ni mejor ni peor, otro. Como thriller psicológico, ¿no? Sí, ese género que ha funcionado bien siempre porque es una lectura ligera que va estupenda para la playa. Y porque no te exige más allá de, pues bueno, es casi como como degustar una peli. Es un lenguaje sencillo, muy cómodo, muy fácil y muy visual, ¿no? A mí lo que me preocupa es, ¿ha aumentado realmente el número de lectores de verdad de novela negra? Yo creo que no. Pero sí se ha multiplicado el número de gente que la escribe. Muchos de manera ocasional. Es decir, hay escritores que escribían otros géneros que de repente se han metido en la novela negra por aquello de que han oído que hay boom y sus editores les han dicho, escribid novela negra. Y luego hay otro fenómeno que a mí me parece realmente atroz,
que es todo ese fenómeno de vamos a coger a gente mediática que no ha escrito nunca y que no son escritores para que hagan una especie de thriller y que voy a vender a expuertas seguro porque si tengo la combinación de presentador-presentadora famoso, al que siguen en el telediario o en algún programa 3 millones de personas, que saca un libro, ¿vale? Toda o buena parte de la gente que le sigue se lo va a comprar. Otra cosa es que se lo lean. Pero a un editor no le importa si la persona que ha comprado el libro se lo lee. No. Esto me lo compro, me hago la foto, la subo a Twitter y pongo luego debajo y ya está. El problema es que esa gente... Hay algunos que son buenos escritores, ¿eh? No todos son un bluff. Pero el problema de esa gente es que venden una imagen de lo que es novela negra que en realidad no es. ¿Generan nuevos lectores para nosotros, para los escritores de calidad de novela negra? Lo dudo, porque quizás si alguien que se ha comprado el último libro de, bueno, voy a decir un nombre, por ejemplo, de Carme Chaparro, quizá decida acercarse a un libro de Juan Ramón Biedma. Dirá, ay, pues esto de la novela negra me ha parecido interesante y tal. Pero realmente es probable que salga despavorido. ¿Despavorido por qué? Porque Juan Ramón es un escritor, ¿vale? Y es un tío que hace literatura de calidad, que exige. No es alguien que te va a hacer una literatura fácil y de un consumo rápido. No, es un escritor de los pies a la cabeza. Y el lector de thriller o de ese tipo de novela light, cuando se acerca a escritores como Biedma, como Ravelo, como Zanón, como Luján, como muchos otros, dice, Dios mío, esto no me gusta. Y lo pierdes para siempre. Entonces, el boom, por un lado está bien, por otro lado, pues tiene sus contras, ¿no? Y sus peros. En cuanto a si se hace escritura novela negra de calidad, sí. Y te podría citar a bote pronto 15 autores que hacen novela negra de calidad. Pero no porque hagan solo novela negra de calidad o sean escritores de novela negra, sino porque hacen literatura de calidad. ¿Vale? Si practicaran otro género, también, como hacen algunos, también lo hacen de calidad, porque son escritores de calidad, ¿no? Pero hay muy buenos. Han surgido, además, algunos escritores nuevos de novela negra que son absolutamente fantásticos, ¿vale? Esa gente a la que, bueno, les mandarías un sicario para que acabara con ellos, porque tú jamás llegarás a tener ese talento, ¿no? Pues los que te citaba antes, gente que ha venido a revolucionar lo que sería un género que estaba bastante quieto, ha venido a revolucionarlo desde un punto de vista literario, pues como David Llorente, por ejemplo, ¿no? Lo que serían estructuras narrativas, estilo de escritura, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, es como si hubiera llegado y hubiera dicho, chicos, estabais un poco anquilosados, vamos a abrir las ventanas y las puertas, ¿no? Y vamos a hacer que el género no se circunscriba únicamente a las 4 cosas de siempre, ¿no? Existía, yo no soy de los que lo pienso, pero la mayoría de lectores y otros escritores que cultivan otros géneros sí lo piensan. Existía esa sensación de que la novela negra no era literatura, ¿vale? Algo que es radicalmente falso, pero sí hay grandes escritores que de hecho se han manifestado públicamente diciéndolo, ¿no? Bueno, y luego está esa novelita de entretenimiento y tal, casi de pulp, o de, pues como las de Marcial Lafuente Estefanía o esta gente, ¿no? De kiosco, que es la novela negra. Pero si hay grandes escritores de literatura con independencia de género, los puedes encontrar dentro del género negro. A mí que alguien me diga que Manuel Vázquez Montalbán es uno de los mejores escritores de los últimos 20 años, o González Ledesma, u otros, o Mendoza, o Marcé, o... Nosotros cultivamos el género negro, sí, ¿vale? Como usted hace histórica, o usted hace dramática, o usted hace romántica. Eso no nos convierte en escritores de segunda. De hecho, nunca hemos sido escritores de segunda. Siempre ha habido grandísima literatura en el género negro. Y eso es algo que es una pena. No deberíamos tener que reivindicarlo. Y hay algunos escritores de novela negra que se enfadan cuando hablas de estas cosas, pero aún tenemos que reivindicarlo con una parte de los lectores, yo creo, y con una parte de los otros escritores. Esos que ahora dicen, ay, Dios mío, no estoy vendiendo nada de mis otros libros, voy a hacerme novela negra.
Yo creo que la transversalidad de los distintos géneros al final acaba un poco pasando esta reivindicación en casi todos, ¿no? Es decir, el de romántica dice que siempre se le ha tratado como un poco género menor, el de fantástica, bueno, pues que no es ni siquiera un género literario, la novela negra, pues lo estamos hablando también un poco aquí ahora contigo, Carlos, al final es que llegas y dices, bueno, ¿qué es literatura? No sabes muy bien. Ahora, quiero preguntarte también un poco por los guiones, ¿no? Vamos a hablar un poco de guiones, ¿no? En esa faceta tuya de profe de guión también, ¿no? Y quería preguntarte también un poco por la salud del guión y por la calidad tanto de los guiones nacionales y de las producciones nacionales con respecto a las producciones que se nos venden de fuera como si fuesen auténticamente la panacea, ¿no? ¿Piensas que estamos un poco a la altura como profesionales de lo que se está, ya no de lo que se está haciendo fuera, porque has comentado al principio también que no hay una verdadera industria de cinematográfica en España y demás, ¿no? Y gente incluso como el propio Olivares en alguna ocasión se ha quejado también públicamente de lo que hace, ¿no? Pero quiero preguntarte por este aspecto. Vale, yo conozco unos cuantos guionistas españoles y te puedo asegurar que su nivel de calidad en cuanto a la escritura y en cuanto a la dramaturgia es buenísimo. Buenísimo y en algunos casos no tiene nada que envidiar a nadie. Prueba de ello es que muchos de las nuevas generaciones de cineastas españoles con más talento se han tenido que largar y han sido muy bien acogidos y han dirigido superproducciones en la meca del cine, ¿no? El talento tenemos de sobra. Otra cosa es que por cómo está montado el tinglado en este país, a ese talento se le deje llegar y la industria, entre comillas, española, deje que ese talento llegue, ¿vale? Eso nos generaría una discusión a cara de perro durante mucho tiempo. ¿Tenemos un talento y gente muy buena? Sí, de sobra. ¿Les dejan llegar? En muchos casos, no, y se tiene que ir a buscar la vida fuera. Pero es un fenómeno parecido al que sucede con otras disciplinas. Médicos, informáticos, enfermeras, lo que sea, ¿no? Tenemos muy buen talento. Pero la falta de industria ahoga ese talento, ¿no? Es como Saturno devorando a sus hijos y sobre todo a sus mejores hijos, ¿no? Bayona, toda esta gente que se ha ido fuera, ¿vale? Que luego acaban medio volviendo y les acaban idolatrando, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Dicen, ¿no? Bueno, eso es un poco la típica frase un poco tópica, ¿no? Hay cabrones que sí lo son. Pero tenemos muy buena calidad. Otra cosa es que la industria apueste por determinado tipo de cine en general, ¿vale? Y lo cual es una pena, ¿no? Hay gente haciendo cosas muy buenas, pero que no llegarán nunca a la gran pantalla, ¿no? Luego, tenemos mucho talento también en el mundo de la televisión. Pero, ¿qué pasa en este país? Que las series están controladas, por decirlo de algún modo, por las televisiones. Tú dependes de una televisión, de una grande, de Telecinco, de Antena 3 o de lo que sea, para que tus series se emitan. Y eso es muy, muy jodido, porque ellos quieren lo que quieren y hacen lo que les da, ¿no? Hay una figura en el mundo anglosajón que yo creo que es fundamental y que tendríamos que implantar aquí, y también se lo he oído a Javier Olivares más de una vez, que es el showrunner, ¿vale? En Estados Unidos tienes a un tío que es un dramaturgo como la copa de un pino, que lo que hace es crear un contenido, una serie, y la controla, ¿vale? La controla y controla su proceso creativo, su ejecución, etc. Y luego la vende a un canal para emitir, ¿vale? Pero quien tiene el control creativo es su autor. ¿Qué pasa? Que cuando aplicamos esa fórmula se demuestra que cuando se deja al creador, al escritor, al dramaturgo, al autor, controlar esa obra, la calidad se dispara. Y el producto final es infinitamente mejor. ¿Por qué? Porque, coño, es alguien que entiende del arte de contar historias. Evidentemente, contratará directores para que dirijan los episodios, todo lo que quieras. Pero quien controla la calidad dramática de ese producto es el showrunner, es su creador. Y para mí esa es la fórmula perfecta. ¿Qué pasa? Propone eso a una televisión en España. Se te viene en la cara.
Entonces tienes a un tío de igual 30 o 40 años que está en un despacho y es quien va a decidir sobre en qué series voy a invertir el año que viene. Tú le vas con una serie de calidad y te dice, pero perdona, esto para horario de máxima audiencia, para cuál, estás de coña, aquí farmacia de guardia, sin desmerecer. Sí, bueno, no decimos que Mercero no lo vayas, evidentemente, pero... Sin desmerecer, pero se busca ese producto. ¿Tú crees que en España, en horario de máxima audiencia, en una televisión como Televisión Española, por ejemplo, se puede poner True Detective? Bueno, o sea, seguro que habría protestas y un directivo de Televisión Española se muere, ¿sabes? ¿No? O sea... ¡Paga impuestos! Sí, digo, pero... Bueno, pues si tienen problemas incluso con el propio Ministerio del Tiempo después de que ha tenido el impacto, ¿no?, que ha tenido y lo que ha supuesto el Ministerio del Tiempo para algunos de los jóvenes de este país con respecto a ciertas cuestiones de carácter histórico que no conocían y personajes que no conocían y ser copiado incluso en Estados Unidos por Timeless, copiado así. Sí, y en bastante peor, además. Sí, yo creo que el Ministerio del Tiempo ha hecho más por los profes de historia de los institutos que ningún libro en los últimos 50 años. Sí, además que sí. Y ha sido el hecho de poder comunicar ahí con la Biblioteca Nacional y poder interactuar, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí la mejor serie que se ha hecho en este país, claro, arriba una a mi sardina, porque yo soy del mundo negro, ¿no? Pero para mí la mejor serie que se ha hecho en cuanto a dramaturgia y en cuanto a realización y calidad como producto fue Crematorio. Oh, muy bueno. Crematorio, que parte de un texto pues, de un dios de la novela como era Rafa Chirles, un escritor buenísimo, encuentra a unos guionistas de primera y es una serie por la que Canal Plus apuesta siguiendo un poco el estilo norteamericano, ¿no? de serie de calidad. Y un actor como Pepe Sancho. Sí, digo, pero si se confiara más en los creadores y se les dejara controlar el producto, daríamos un salto de calidad, es una opinión personal, daríamos un salto de calidad tremendo. Porque gente como Javier Olivares o gente como otros guionistas son muy buenos constructores de historias y se dedican a eso. O sea, un directivo de televisión, desgraciadamente hay muchos que no tienen ni puta idea de dramaturgia. Deberían, si son los que van a decidir qué financio y qué no, y deberían tener una formación, pero no la tienen. Pero es un poco el mal endémico de este país, ¿verdad, Carlos? O sea, que yo creo que en puestos de dirección y en puestos de decisión y en determinados, amén de los puestos políticos, que estos ya, pues bueno, pues en fin, ¿no? Ya lo sabemos. No hay verdaderos profesionales de esa materia sobre la que tienes que decidir. Bueno, y luego detrás tienes 50 asesores, no digo que sean todos, pero sí que una grandísima mayoría, porque esas cosas pasan, ¿no? Es decir, yo como hago siempre un paralelismo con el mundo del deporte, ¿no? Y voy a poner el éxito ahora mismo del Real Madrid, porque es lo más evidente y todo el mundo lo conoce y lo van a entender muy rápido. El éxito del Real Madrid, un entrenador, una máquina de triturar entrenadores, un vestuario que es una máquina de triturar entrenadores, de repente da con un exjugador que lo ha sido absolutamente todo como Zidane y tiene éxito. ¿Por qué? Porque sabe lo que es estar en ese vestuario y porque sabe lo que es una gran superestrella y dirigir a superestrellas. Ojo que le estás predicando a un culé. Sí, bueno, pues para eso, ¿no? No, pero hay otra cosa que yo creo que es importante que entendamos también. Yo solo lo aplico mucho al mundo editorial cuando hablo con amigos o con otra gente que no tiene ni idea de cómo funciona, ¿no? A ver, hay editores que son amantes de la literatura y son gente preocupados por la calidad del producto que ven. Hay otros que están menos preocupados por la calidad, es decir, mientras esto tenga una calidad mínima, no hay que olvidar que hay mucha gente de determinadas grandes editoriales que lo que vende es un producto, ¿vale? Y tú lo que quieres es vender un producto ¿para qué? Para poder seguir editando más libros y para poder vivir y ganar dinero, ¿no? Entonces, yo entiendo que si tú te das cuenta que determinado producto, por mucha calidad que tenga, desde un punto de vista económico no te es rentable, dices, bueno, o sea, como siga así 3 días, tengo que cerrar. Entonces, hay mucha gente en esos puestos de decisión que, bueno, de él dependen también sueldos y depende también una empresa y entienden que, bueno, a ver, si este producto me ha vendido 300.000 y este 1.500, no hay tu tía.
Lo importante es que ese que ha vendido 300.000, en el fondo también ayuda a que se publique a veces en el 1.500, ¿no? Pero yo es que trato de meterme en la mentalidad muchas veces, ¿no? De ese gran editor, de decir, a ver, señores, esto es un negocio privado rentable. Es lo mismo que los premios literarios. Hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza con determinados premios literarios. A ver. Entramos en terreno pantanoso. No, pero dices, pero para mí es fácil de explicar y sin desmerecer, ¿eh? A ver, a usted le dan el Premio Nacional de las Letras o le dan el Cervantes. Bien, reconocimiento a una carrera, etc. Perfecto. A usted le dan, no sé, hay muchos premios a usted le dan el Premio Planeta o le dan el RBA de Novela Negra o le dan otros premios. Bueno, lo que el público desconoce en general es que ese es un premio que da una empresa privada. Y generalmente tiende a darse a escritores de la casa. Y generalmente tiende a darse a escritores que te van a garantizar una rentabilidad. Si yo me gasto 600.000 pavos en un premio, ¿vale? Quiero asegurar, además que esos 600.000 pavos en parte es un adelanto de ventas, quiero asegurarme de que me va a salir rentable. Nadie regala 600.000 euros porque sí. Y no estoy hablando de la calidad de la novela. No me meto en eso. Hay premios Planeta con muchísima calidad, hay otros con menos, hay otros con ninguna. No estoy hablando ni dando nombres ni metiéndome. Pero si yo soy alguien que digo, voy a invertir 600.000 euros, ¿qué autores de la casa me venden o me pueden vender eso en el mercado? Estos tres. ¿Le voy a dar el premio Planeta, que es de mi empresa privada, a alguien, a un desconocido, por muy buena que sea su novela? No seamos ilusos. No. Y menos a uno de la competencia. Evidentemente no, ni a un desconocido, ni a no, se lo voy a dar a alguien de la casa y a alguien que me asegure un nivel de ventas. A veces ese nivel de ventas coincide con un escritor de calidad, sí. A veces no, o menos, porque evidentemente si estás en una editorial, escribir sabes, quiero decir, ¿no? Pero bueno, y son premios de empresas privadas. Yo con lo que alucino es con ese juego de hemos recibido, yo qué sé, 15.000 manuscritos o 300.000 manuscritos, tal cual. Digo, yo a veces me hago cruces pensando, todos esos ilusos que han mandado su manuscrito, ¿no saben cómo funcionan las cosas? Claro, pero también hay veces que hay mucho marketing detrás de esas cifras, ¿eh? Yo creo que también un poco inflamos la cantidad de manuscritos recibidos con independencia de que, bueno, a ver, por ejemplo, Premio Planeta o premios grandes sí que es verdad que tienen un atractivo, sobre todo económico, en la dotación del premio, que llama la atención de muchísimos escritores, por lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? No digo que lo reciban, pero... Claro, yo siempre le digo a la gente, piensa, olvídate de tu ego y de tu vanidad. Hay muchos escritores muy buenos en este país, mejores que tú y con más experiencia, por muy bueno que tú seas y por muy poco que hayan descubierto o haya sido reconocido tu talento. Párate y piensa, ¿me van a dar a mí 600.000 euros? Y creo que es una pregunta de fácil respuesta si eres un poco honesto contigo. Yo, por muy ególatra que fuera, diría, hombre, no. Hay muchos escritores que llevan bastantes más novelas antes que yo, que son buenos, malos, buenísimos, mediocres, pero que están siempre por delante. Y luego, a ver, Planeta es una empresa privada y está en todo su derecho de darle el premio a quien le dé. A quien le sea, claro que sí. Incluso sin jurado, ¿me entiendes? Lo que pasa es que se hace este paripé. Bueno, es el show y también, evidentemente, hay que venderlo y está muy bien, ¿no? Pero, a ver, que me diga alguien qué año del Premio Planeta, una semana, 2 semanas, un mes antes, a veces con un año de antelación, no se sabía quién era el ganador. Se sabe, pero es que para mí entra dentro de una perfecta lógica empresarial, ilícita. O sea, no estoy diciendo que sea algo ilícito y que sean unos cabrones. No. Completamente lícito y lógico. Oigan, estamos hablando de 600.000 euros. ¿Vale? No estoy hablando de un premio de 1.500 o de un premio de 3.000, ¿vale? Como hay muchos premios literarios que no están, abro comillas, amañados, cierro comillas, sino que uno puede competir en buena lid. Pero hay otros que no. Y uno debe ser lo suficientemente inteligente, adulto, maduro, como para entenderlo.
Y cuando digo esto, no estoy haciendo una crítica. Y no estoy diciendo que sea un comportamiento ilícito, ni que mientan, ni que manipulen. No. No, están en todo su derecho y es ilógico que lo hagan. Es absolutamente ilógico. Porque sus intereses. Claro. Lo único que yo como escritor les pido es que la calidad del producto que premien, con todo su derecho a quien quieran, pues sea mínima. Y que no avergüence a los lectores ni a otros escritores, ¿no? De decir, hombre, le dan un premio a Juan Marsé y por ejemplo, hacemos la hora. Coño, es que Juan Marsé es infinitamente mejor escritor que yo. Igual la novela es más floja, pero coño, es un señor escritor. Y por muy mal que escriba Juan Marsé, escribirá 50 veces mejor que yo. Porque es un hombre con un talento, ¿no? O sea, a eso me refiero. Escojan, porque hay algunos premios Planeta a veces a lo largo de la historia que sonrojan. Sonrojan sobre todo si luego compras el libro y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado con este tío? ¿Se le ha olvidado escribir? ¿O esto qué es? ¿No? Pero bueno, una vez más, es perfectamente lícito y están en su derecho y si uno aplica la lógica empresarial haría exactamente lo mismo. Carlos, una papilla. A ver qué tal. ¿Has leído El guerrero Asombró del Cerezo de David Hill? Lo del Japón feudal y estas cosas. ¿Qué nota le pones? Siendo tú crítico como eres. Uy, yo siempre le pongo la nota máxima por varias razones. Una, por la calidad del texto, ¿vale? Que siempre es la más importante. Dos, porque conozco el proceso de documentación de esa novela y sé que es serio e ingente. Tres, porque conozco a David. Y no únicamente esa novela, sino la de Hijos del Dios Binario y sé que es un escritor de talla. Así que yo es una novela que he recomendado muchísimo, pero no únicamente para los amantes de los japoneses y los samuráis, sino para los amantes de las novelas, de la literatura, ¿no? Para mí hay dos escritores en este país que tocan el tema samurái fundamentales, por rigor y por calidad literaria, que son David Hill y Sergio Vega, ¿vale? Que tiene una trilogía que es Las piedras de Chihaya, publicada en Cuaderno. Tengo la suerte de conocerles a los dos, además, y de que los dos sean buenos amigos. Pero antes de ser amigos, eran escritores a los que admiraba. Esto de la literatura es maravilloso porque muchas veces te da la oportunidad de ir conociendo a gente a la que ya leías, ¿no? No es eso de que, ay, no, me he hecho amigo de él, me ha caído muy bien y empiezo a leer sus libros y digo que son la leche. No, yo puedo decir que a Sergio, por ejemplo, yo ya le había leído antes de saber quién era y de conocerle, ¿no? Yo creo que son los dos que mejor reflejan ese mundo. Evidentemente, infinitamente mejor que yo, y porque su amor por el Japón medieval, feudal, y su compromiso por la buena literatura y por una literatura honrada y de calidad es altísimo. Y yo siempre son dos escritores que recomiendo. Si te gusta lo japonés, si te gusta los samuráis, si te gusta ese universo y quieres una novela de calidad, David Hill o Sergio Vega. Bueno, y si son los dos, mejor que mejor. Ahí estamos. A Sergio no hemos tenido la oportunidad de entrevistarla aquí en el Café de la Factoría aún. Con David sí tuvimos la oportunidad de charlar y el largo y tendido. Por lo tanto, ¡pam!, te lo dejo aquí. Arriba, directamente, el enlace a la entrevista con David y lo que nos contó de su... Cuidado, que a veces se le va a subir a la cabeza. No, porque es un tipo fantástico y no creo yo que eso suceda. Pero no sé, desde que cuelga las redes sociales fotos suyas en el gimnasio, no sé yo qué bloquearle. Es verdad, me sorprendió a mí esa foto de David, fíjate, no me la esperaba yo. Está el tío ahí currando, sí señor. Nos va a matar. Que quería comentar también, Carlos, anteriormente habíamos hablado de que vas a iniciar un nuevo curso aquí en Factoría, con nosotros, referente a la novela negra, y quiero que nos hables un poquito de este curso. ¿Qué se va a encontrar el alumno si entra a cursar contigo sus estudios sobre el aprendizaje respecto a la novela negra? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Cuando yo doy un curso voy a dar mi visión de lo que es la novela negra. Absolutamente la mía, personal. Pero lo que vamos a hacer es, por un lado, hablaremos de qué es novela negra y de cómo ha evolucionado a lo largo de los años y qué subgéneros hay.
Porque es importante conocer de dónde venimos, ¿no? Y porque siempre saber de dónde venimos ayuda a ser mejor escritor. Y también, desde un punto de vista práctico, ayuda a resolver determinados problemas, porque siempre hay un escritor antes que tú que ha pasado por lo mismo. Y porque dentro de la novela negra hay grandes clásicos ineludibles, pero no grandes clásicos solo de la novela negra, sino de la literatura universal. Entonces, por un lado, veremos qué es la novela negra, sus principales subgéneros y qué los define y caracteriza. Y luego lo que vamos a ir haciendo es hablar de temas más concretos, ¿no? De construcción de personajes, de algo muy importante para mí y que es fundamental y que falla en bastantes novelas negras, que es los diálogos, de cómo tramar y construir tramas y qué significa, pues todo ese universo típico y clásico negro, qué podemos hacer con él y en qué puede ayudarnos a la hora de construir nuestra novela negra, ¿no? ¿Qué caracteriza una novela negra y la distingue de un thriller? Y luego hablar de temas importantes, al menos para mí, como son la calidad literaria y el estilo. Para mí lo peor que le puede pasar a un escritor es que cuando hayas acabado su libro tengas esa sensación horrible de haberlo leído ya. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de hoy en día leemos gran cantidad de libros que nos parecen iguales. No iguales desde el punto de vista de la trama, sino iguales desde el punto de vista del estilo, ¿vale? De la forma de narrar. Hay libros donde el escritor no está presente, sino que es una narración buena de una buena historia, ¿vale? Pero desde un punto de vista literario no aportan nada más allá de una corrección gramatical, sintáctica y un estilo aséptico, ¿vale? Es como la hamburguesa de McDonald's, ¿vale? Todas saben iguales y puedes ir un día o puedes ir otro y te saben igual. Entonces, para mí lo peor que le puede pasar a un escritor es que no le reconozcan. Y aquí no puede haber, pregunto yo con un breve inciso, Carlos, ¿no crees que puede haber aquí un problema relacionado precisamente con el trabajo profesional de las editoriales? O sea, me refiero a que no. Ese proceso, ¿no? Yo creo que no. O sea, un buen editor lo que hace es trabajar tu texto y mejorarlo. No estoy hablando desde un punto de vista ortotipográfico, sino desde un punto de vista narrativo y dramático. Eso debería hacer un editor. Desgraciadamente, cada vez hay menos que hacen eso, ¿no? Pero a lo que me refiero es que cuando uno escribe tiene que, para mí lo más difícil, y yo estoy todavía en proceso, de un escritor es encontrar tu propia voz. Yo, por ejemplo, como amante del cine, como cineasta, etcétera, a mí me ponen un cacho de una peli de John Ford o de Tarantino o de tal y la reconoces porque tiene un estilo muy marcado. A mí me gusta que los escritores sean así también, de que yo lea un trozo de una novela, imagínate que te dan una novela sin tapas y sin el nombre del escritor y ser capaz de reconocer. Yo leo a gente como Carlos Zanoni y le reconozco, leo a gente como Alexis Ravelo y le reconozco, a gente como Marcelo Luján, a gente como David Llorente, a gente como Tony Gil, a gente como Sergio, decíamos antes, a gente como David, a muchos. Le reconoces, es decir, son escritores y tienen su propio estilo y su propia voz, ¿vale? Y eso es una de las cosas más difíciles de conseguir. ¿Se puede enseñar eso? Es difícil, pero sí se pueden dar una serie de claves para que el que quiere aprender a escribir entienda que es un hecho importante. ¿Se puede enseñar a escribir? Sí. ¿Se puede enseñar a escribir bien? Sí. ¿Se puede enseñar a ser un escritor con voz propia? No. Pero se puede ayudar a serlo. O se pueden dar una serie de claves para decir, bueno, tira por este camino, tira por el otro. A mí me da mucha pena cuando veo esas novelas que no me dicen nada de quién las ha escrito. Es decir, me pueden entretener y pueden funcionar muy bien y desde un punto de vista de trama pueden ser fantásticas, pero desde un punto de vista literario y de estilo dices, pues la podía haber escrito X como la podía haber escrito Z. ¿Qué me dice del escritor? ¿Qué me dice de su forma de mirar el mundo? ¿De su forma de entender la vida? No me dice nada. Para mí eso es importante. Hay muchos escritores que no lo consideran importante, pero para mí es algo fundamental. Porque en el fondo estamos hablando de literatura. Tú te lees, otro ejemplo, tú te lees una novela de Víctor del Árbol y dices, coño, ahí hay una voz.
Pero no solo hay una voz narrativa y literaria, hay una mirada. Y hay una forma de ver y entender el mundo y de construir los personajes, ¿no? Es importante que la gente entienda que hay que ir buscando esa voz propia. Si para ti lo importante es la literatura, ¿vale? Si para ti lo importante es vender un producto decente que esté destinado únicamente a entretener, pues eso es muy fácil enseñar a alguien a hacerlo. No, entonces muchos me dirán, sí, pues entonces ¿tú por qué no aplicas la fórmula? Digo, luego ya intervienen otros factores. Primero, porque no me gusta. Y segundo, luego ya intervienen otros factores que tienen que ver con el marketing y 1000 cosas que no dependen del escritor. Y con que un editor o un agente decida que tú vas a ser el próximo superventas del año. Con independencia de lo bueno que seas como escritor, ¿no? Pero para mí es importante. Si la literatura es lo que te mueve, es importante tratar de ayudar a los demás a que descubran que tienen una voz. Luego, la técnica narrativa se puede pulir más, se pueden enseñar trucos, se pueden enseñar giros, te puedo enseñar a cómo encabalgar un párrafo con otro para que la narración sea fluida y no haya un salto. Te puedo enseñar que la mejor manera de construir una frase siempre es sujeto, verbo, predicado. Que los adverbios terminados en mente hay que erradicarlos. O que poner el adjetivo delante del sustantivo es horroroso. Todo esto se puede enseñar y se puede pulir a base de corrección, a base de tal. Lo que no puedo enseñarle a alguien es a mirar. Pero sí le puedo decir, tú tienes una mirada, aprende a usarla y cultívala. Es un poco como la detección del talento, ¿no? Sí, yo siempre digo lo que decíamos antes de los maestros de artes marciales, ¿no? Yo siempre a mis alumnos, al final del curso, siempre les digo lo mismo. Gracias por enseñarme a enseñar mejor. Porque cada vez que yo como profesor hago un curso, aprendo a enseñar mejor. Y aprendo a nuevos trucos para intentar que si alguien tiene un talento innato buenísimo, pues saber cómo darle las herramientas para que lo explote. Primero, para que se dé cuenta. Y para que pierda el miedo a hacer el ridículo o a cagarla. Pero yo soy de los que digo que prefiero una novela con una trama mala y desastrosa, pero con una literatura buena, que al revés. Mucha gente me dirá, eso es una barbaridad, ¿no? Evidentemente, lo ideal es el equilibrio. Tener a alguien que tenga unas tramas buenísimas y que encima literariamente sea buenísimo. Pero de esos hay 10. Y eso es francamente difícil. Eso es una obra maestra. Sí, yo prefiero, se lo he escuchado decir a algún escritor alguna vez, como Sergio del Molino o algún otro, ¿no? Prefiero una novela fallida, pero bien escrita y arriesgada, que una novela que no me diga nada, aunque la trama sea cojonuda. Pero eso es una opinión personal. Ahí, para eso es literatura, para eso es arte, ¿no? Ahí entran en juego las opiniones y cada uno nos gusta una cosa distinta. Esto es como en el mundo del guión. Hay muchos másters, cursos y seminarios por ahí, etcétera. ¿Se puede enseñar a alguien a escribir un guión? Por supuesto que sí. ¿Se puede enseñar a alguien a escribir un guión decente, un buen guión? Sí, se puede. ¿Puedes enseñar a alguien a ser David Mamet? Pues no. No puedes, porque David Mamet es David Mamet, ¿no? Tú como profesor tienes dos tareas. Uno, enseñar la parte más técnica y que también es importante, que hay detrás de la construcción de una novela. Yo siempre utilizo el verbo construir, porque en el fondo estamos hablando de que lo que hacemos es construir, ¿vale? Y trabajamos el texto previamente, trabajamos las estructuras, trabajamos las tramas, etc. Hay muy pocos escritores que tengan el talento de meterse delante de un folio en blanco y hacer una obra maestra. Muy pocos. Los demás curramos durante mucho tiempo en construir el endamiaje. Y luego al final escribimos, ¿no? Y todo eso, todas esas técnicas se pueden enseñar. A cómo, lo que te decía, a cómo construir un párrafo, a cómo construir más o menos una frase, etc. Pero luego siempre hay un salto más allá que yo puedo potenciar, pero que debe dar uno solo. Y ese salto que debe dar uno solo, la mejor ayuda, yo siempre digo lo mismo, yo te puedo enseñar 1000 trucos, 1000 técnicas, te puedo aportar mi experiencia, pero no hay nada mejor para aprender a tener esa voz propia que leer mucho. Y leer mucho a otros buenos que la tienen. Y saber de qué te estoy hablando cuando te digo de tener una voz propia y un estilo literario. Luego, eso te puede condenar. ¿A qué me refiero?
al hecho de tener un estilo muy marcado, va a hacer que haya gente que te idolatre y le encantes y otra gente que te odie y no te lea nunca. Pero bueno, eso es un precio que tenemos que pagar, ¿no? Hay gente que le encanta las pelis de Woody Allen y hay gente que las odia. Pero tiene una voz propia y un estilo propio. Bueno, desgraciadamente las últimas no tanto. No, sí. Pero yo siempre digo lo mismo. Aun siendo malas, siempre hay 3 escenas en cualquier peli de Woody Allen que son cojonudas. Yo te iba a decir que lo peor que le puede pasar a un escritor en este caso, ¿no?, es dejar indiferente a alguien, ¿no? Por lo que decías, que bueno, que habrá quien te odie y habrá quien te ame, pero al final dejar indiferente a alguien es que no... Sí, o que te pase lo siguiente, que es, estás en una feria del libro de Madrid y te viene un tío a elegir un libro o a hablar contigo y te confunde con otro, porque en el fondo no te distingue. Y no es un lector fiel tuyo, sino que es un tío que, bueno, le regalaron este libro, me lo he leído, quiero ir a que me lo firme. Hombre, señor Dragó, muchas gracias por firmarme. No eres el de Dragó, sino eres otro, ¿no? Eso para mí es horrible, porque significa que el que viene no te conoce. Y te ha leído como ha leído a otro. Y no es capaz de no sé. O sea, tú lees a Juan Ramón, hablábamos antes de Viedma, y a mí me dan un texto de Viedma sin tapas y sé que es de Juan Ramón, porque tiene sus giros, tiene su sentido del humor negro, característico, y sé que es de él. Para mí que un escritor tenga eso es impagable. Y yo esos son a los que admiro y eso trato de que aprendan mis alumnos, ¿no? También a arriesgar para tener una voz propia. Prefiero que la cagues y hayas metido la gamba en un tema de trama a que de repente yo lea un párrafo tuyo y diga, Dios mío, este párrafo es brutal. Es buenísimo. ¿Por qué? Porque a mí, que una novela tenga 27 giros y que el asesino no sea el médico, sino sea el primo, se me va a olvidar a la semana. No me va a cambiar el mundo y no me va a tocar ni aquí dentro ni aquí. Esas novelas que están tramadas con tantísima habilidad, ¿sabes cuál es su problema? Solo admiten una lectura. En cambio, si una novela es buena desde un punto de vista literario y dramático, admiten 200. De hecho, hay clásicos a los que siempre recurrimos. Aunque no sepamos el argumento y la trama, me da igual. ¿Por qué? Porque te siguen tocando. Una de mis novelas fetiche favoritas, que me las sé de memoria y me las sigo leyendo porque me parece literatura de altísima calidad, es Matar a un ruiseñor, por ejemplo, de Harper Lee. O A sangre fría, de Truman Capote. Y son libros que puedes revisitar. ¿Por qué? Porque te siguen aportando cosas nuevas. La chica del tren admite una lectura, punto. Papelera, basura, que hagan pulpa para recoger el papel y a otra cosa. Pero es una novela que, en cuanto la cierras, ni te ha cambiado, ni ha cambiado nada, ni te ha tocado, ni escribir ese tipo de literatura, bueno, te puede dar fama, reconocimiento y cuenta corriente, pero poco más. Entonces, es tratar de que los alumnos vean eso. Ahora, si hay alguien que viene y lo tiene claro desde el principio, no, yo quiero ser técnicamente muy bueno y hacer novelas de entretenimiento tal y cual, y dice, pues mira, haz esto. Luego ya dependerá de cómo te vendas tú, ¿no? Y del marketing que hagas de ti mismo y que haga de ti un agente literario para hacerte vender 300.000 ejemplares. Pero tus libros serán lo que son. No, pasarán de moda pronto, como se suele decir. Sí, entonces, de toda esta gente, a veces lo hablo con otros escritores de novela negra, de toda esta gente que ahora hay en el boom, solemos decir, ¿cuántos estarán dentro de 5 años? ¿O a cuántos se les recordará dentro de 10? En cambio, hay otros escritores que dices, no venden ni un cuarto, o venden 700 ejemplares, pero tú sabes que dentro de 15 años van a estar ahí y van a ser autores importantes. Y van a ser autores que habrán marcado la literatura. Pero tienes que tener un compromiso, claro. Si lo que quieres es un resultado a corto plazo, pues fichas a Dembélé a toda prisa. Y ya está. Qué bien traído. Bueno, Carlos, yo la verdad es que estoy fascinado y seguiría hablando contigo horas y horas porque, bueno, pues, muchísimo. Los estarán ya cortándose las venas. No, vamos a intentar que no y espero que esto sea como esta entrevista sea como la buena literatura de la que hablas tú, ¿no? Que se vaya recurriendo poco a poco
en esos bueno, pues minutos o tiempos o huecos que tenemos en nuestro frenético día a día, en nuestras frenéticas vidas, para sacar, extraer lo mucho de bueno que hay de esta entrevista larga. Antes de terminar, te vamos a someter a nuestro té rápido, que es un clásico del café de la factoría. Y bueno, pues te voy a hacer una serie o te voy a pedir una serie de cosas a modo de flash para conocerte un poquito mejor, ¿no? Y voy a empezar por pedirte que nos digas un escritor o escritora. ¿Del género que sea? Del que sea. Harper Lee. Harper Lee. Una canción. Mediterráneo, de Serrat. Oh, qué buena. Un libro. Matar a un señor o a Sangre Fría. Vale, venga. Por no quedarme con la de Harper Lee, me quedo con la Sangre Fría. Venga, va. Te pedimos un hecho histórico. La invención de la imprenta. Uf, muy bueno. Eso no había salido todavía, ¿eh? Una comida, que sé que te gusta mucho cocinar. Arroz. ¿Tu color favorito? Negro. Un lugar para perderte. Mi despacho. ¿Alguien con quien perderte en él? Mi mujer. Pues si lo escucha, ¿eh? Una película. Una película, Luces de la ciudad, de Charles Chaplin. Uf. Y ahora viene aquí esta tapillar, yo lo siento, pero siempre la ponemos, además al final de todo, que es una cita literaria. Una cita literaria. Pues mira, voy a decirte una que uso a menudo en los cursos de escritura. Nadie sabe nada, de William Goldman. Pues, Carlos, yo creo que no hay mejor manera para despedir esta entrevista. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos parte de tu tiempo. Mucha suerte en todos los proyectos que inicies. Nosotros te vamos a tener en factoría, por lo tanto vamos a tener la posibilidad de seguirte muy de cerca. Yo tengo pendiente hacer el de guión contigo. Pues voy a empezar primero por el de guión y luego ya, si acaso, pues iremos con los demás. Pero bueno, pues te iremos siguiendo muy de cerca y espero que vaya muy bien. A todos vosotros además os recomiendo que, ya conocéis a Carlos, nuestro taller de novela negra, si quieres aprender a escribir también, como lo hace él. ¿De acuerdo? Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. A todos vosotros, chicos, hasta aquí, y chicas, el café de la factoría. Os espero para una nueva entrega el mes que viene, aquí en factoriadeautores.com, en el canal de JC Sánchez, conmigo, JC Sánchez. Besos y abrazos.